Hebreos. Amén. Hebreos 1, vamos a leer estos versículos. ¿No está muy fuerte? ¿No? ¿Sí escucha bien, Poli? No. Nada. Dice, ¿sí? Ahí va. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre nuestro, que estás en los cielos, una vez más estamos aquí, Señor, reunidos para oír tu palabra, para conocer, Señor, todas tus promesas, para saber todas las cosas, Señor, que has hecho y que hemos heredado como tus hijos. Te rogamos, te pedimos que en esta hora, Señor, hables a nuestro corazón y pongas, Señor, tu palabra en nuestra alma, que es el pan espiritual, que es la vida, Señor, que necesita nuestra alma, para poder sustentarla, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese, si Dios habló desde el Antiguo Testamento muchas veces en otro tiempo por los profetas, ¿cuántos creen aún del mismo pueblo de Israel que pudieron escuchar, oír a los profetas? Poquitos, les aseguro, porque el hombre no está muy interesado en oír las cosas del Señor. Aún el propio pueblo de Israel, si hubieran escuchado más a los profetas, si se hubieran empeñado más en estar atento a la palabra de Dios, no hubieran caído como cayeron y como fueron, ¿verdad?, en su rebelión, porque los profetas traían una palabra para ellos. Y esta fue la causa de que ellos cayeron en apostasía, y esta es la causa por la cual el hombre también, porque si no oyen a los profetas, ¿verdad?, tampoco van a oír al Hijo de Dios. Y si en estos 2 días nos ha hablado por el Hijo, también, ¿cuántos están dispuestos a escuchar, a oír al Hijo, a Jesucristo? No podemos conocer a Dios. ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? El hombre cree que a través de religiones, a través de ritos, como ahorita están haciendo al mundo, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Al Dios el Padre. Y nos está hablando que el Padre quiso darse a conocer solamente a través del Hijo. El hombre está dispuesto a oír y escuchar todo lo que se le presente, y más ahorita en este tiempo. Pero ¿quién oye a los profetas de Dios? ¿Quién oye a Jesucristo? Están escuchando siempre cosas del mundo, ¿verdad? Si queremos oír, saber, conocer a Dios, a Jesucristo, al único Dios todopoderoso, solo lo podemos conocer por medio de Jesucristo, su Hijo amado, a través de su Evangelio.
El hombre cree que puede conocer a Dios, al Padre, a través de santos, de vírgenes, de religiones, pero nunca lo van a llegar a conocer. Mateo 11:25. Si no oímos a Jesucristo, su palabra, hermanos, ¿verdad? Nunca el hombre va a poder escuchar, nunca va a conocer a Dios. Qué triste, ¿no? Que el hombre sí está muy puesto y muy dispuesto, como decía Beto, a conocer, a saber. El hombre paga por conocer cosas. El hombre paga por saber y conocer ciencia, estudio, todo, mundo, tierra. Dice en 11:25. Pero cuando se trata de conocer a Dios, hermano, ya no hay interés. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, así lo quiso hacer el Señor. No es que esos hombres y esos sabios, Dios quiso que esos sabios y esos hombres, ¿verdad? Quedaran fuera del entendimiento y las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Sí? El Señor no las tomó a las fuerzas, el Padre se las heredó. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquel a quien el Hijo, una de las cosas que le debemos de pedir al Señor, ¿verdad? Porque dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estamos muy dispuestos a conocer todo lo que el mundo y el hombre nos ofrezca, pero no estamos muy preparados, muy dispuestos a conocer a Jesucristo, ni conocer la vida eterna que nos está dando, que nos está prometiendo. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El hombre piensa que también por su propia sabiduría, por su propio deseo, por su propia voluntad, puede llegar a conocer a Dios, a Jesucristo. Pero si Dios no se lo revela, hermano, no hay forma, no hay manera de llegar a tener un conocimiento verdadero de Dios. Puede ser la letra, pero no en el espíritu, en un conocimiento de Dios verdadero, legítimo, ¿verdad? Los hombres pueden conocer y saber muchas cosas del mundo, sabiduría, lugares, personas. La gente le gusta conocer personas, saber su biografía, saber datos y todo, la ciencia. Pero nadie puede conocer al Hijo, a Jesucristo, ni al Padre. Y creen que es fácil, ¿verdad? Por estar en una religión, por estar en un movimiento. Eso no te lleva a conocer a Jesucristo. Jesucristo quiere personalmente revelarse a cada uno de nosotros. Dice que solo el Hijo Jesucristo, solo por el Hijo, por Cristo, podemos conocer a Dios el Padre. Solo por Jesucristo, y si Él así le agrada revelárnoslo, dárnoslo a conocer, solamente así. Y solo por el Padre también, solo por el Padre podemos conocer al Hijo. No hay otra forma, no hay otra manera. Aquí en la tierra puedes conocer muchas cosas por medios, otros, pero para conocer al Señor, al Padre y al Hijo, pues solamente a través de Cristo, a través del Padre. Siempre estamos diciendo que para conocer a Dios, fíjese, para conocer la palabra, para leerla, para buscarla, siempre le estamos diciendo, estamos muy ocupados, estamos muy interesados, afanados en conocer muchas cosas que son de esta tierra, del mundo, cosas, lugares, ciencia, conocimiento, personas.
Todo tipo de trabajo, todo tipo de cosas nos ocupa todo nuestro tiempo, seamos sinceros. Pero todo nuestro tiempo lo tenemos ocupado en cuestiones terrenales, materiales, en cosas, trabajo. Y decimos cuando tenemos que buscar, que tener que conocer más del Señor, leer la palabra, estudiarla, estar en las reuniones, todo lo que me lleve a un conocimiento de Dios. Decimos, estamos muy ocupados, muy ocupados. La gente, usted va y le predica o le habla o le invita a conocer la palabra y le dicen, están muy ocupados en sus trabajos, en sus afanes, en las diversiones. El hombre dice que no tiene tiempo para dar, para conocer, para leer, para estudiar, para reunirse en el cuerpo, en las iglesias. No hay tiempo. Todo el tiempo lo tienen ocupado, pero es mentira, hermano. Es mentira, ¿verdad? Para conocer, leer, estudiar, reunirse a las iglesias, eso ya no hay tiempo. Podemos oír toda plática, todas las cosas del mundo y del hombre, música, televisión, internet, noticias, y no cansarnos. Y ahí podemos estar X tiempo apegados. No me diga ahorita el internet y su teléfono cochino, ¿verdad? Los muchachos, ¿cuánto tiempo están ahí? ¿Cómo no se cansan? No se cansan, man. Ahí los vemos metidos y metidos. Y decimos, cuando hacemos algo para Dios, fíjense qué terrible, ¿verdad? O sea, cómo el diablo quiere engañar. Decimos, cuando hacemos algo para el Señor, es que es suficiente con lo poco que oímos. Lo poquito que oímos la palabra de Dios, hermano, a veces una vez a la semana, eso si bien les va a muchos, porque en su casa no leen nada, se conforman con lo que oyen aquí. Dicen, ya es suficiente con lo que leemos. Llegan a leer 2, 3 versículos y ya es suficiente, Señor. Creo que fue mucho por hoy. O X cosa, ¿verdad? Con lo que buscamos. Ya fui a la iglesia un sábado, un viernes. Ya eso es suficiente para que ya con eso, ¿verdad? Como cuando éramos religiosos, una vez por la semana, dice, es demasiado. Es ni siquiera una vez a la semana, ¿verdad? Pero aún en las cosas, el conocimiento, estudios, trabajo, los ejercicios físicos, los atletas, cualquier persona, fíjese qué es lo que requiere. Fíjese cómo cualquier cosa, trabajo, estudio, ejercicio, todo lo que sea, mire qué es lo que más requiere. ¿Qué es lo que más requiere? Usted lo puede ver en su estudio, su trabajo, en todo. ¿No sería suficiente el poco tiempo que le dan al conocimiento o a las cosas del mundo? No. No es suficiente, piensa el hombre, es muy poquito el tiempo que le dan a su trabajo, a lo que sea. Dice, no es suficiente. Y le queremos dar siempre más y más tiempo. Por algo el Señor nos dijo que el sábado es el día de reposo. Ni siquiera eso queremos darle al Señor, un día para el Señor verdaderamente, ¿verdad? Dicen, el poco tiempo que le damos también al conocimiento de Dios, es tan poquito el tiempo, hermano, que le damos. Sean sinceros, ¿verdad? Sean sinceros, ¿cuánto tiempo le das tú al conocimiento, a oír la palabra, a leerla, a estudiarla, a orar, a pedir al Señor, a predicarla? ¿Cuánto tiempo le damos? Pues yo digo que a veces decimos, es suficiente con que ya oí, ya oí. Todo necesita cierto tiempo para cualquier cosa que queramos. Fíjese qué importante es, todo lo que tú hagas necesita un tiempo exacto para hacer las cosas que se quiera hacer. No puedes decir que no se necesite tiempo. Hay cuántos ejemplos podemos dar. El ejemplo que, por ejemplo, para un árbol, tú puedes sembrar un árbol. ¿Cuánto tiempo se requiere para que dé fruto, Chuchín? ¿Como cuántos años? Depende, ¿verdad? Pero por lo regular, 2 años, 2 o 3 años.
hasta 5 años. Entonces, ¿de qué fruto, de qué árboles sois? ¿Vos? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué tiempo se necesita para que un árbol dé fruto? Si tú dices que no necesita tiempo, ya lo siembras y al 5 días ya quieres que está dando fruto. El tiempo que necesita las hermanas que cocinan, hermana Silveria, porque Caro no cocina, ¿verdad? O Aurorita, ¿dónde está la Carolina? Ya lo compra. ¿Cuánto necesita una persona que hace un pastel, una comida para cocerse? No va a decir que nomás lo pone y ya está. Tiene que pasar X tiempo. Y si lo saca antes de tiempo, ¿quién se lo va a comer? Ni usted. Ni usted, ¿verdad? Ni su enemigo. Entonces, todo necesita un tiempo, hermanos, para cocerse. ¿Cuánto tiempo necesita un niño? 9 meses, ¿no? Se pasan de cuezo. ¿Y qué les pasa? Salen ya hasta con pelo y dientes y todo, ¿no? Se tuesta. Y hay otros que son antes, por eso salen así. ¿Tienes 7 vecinos aquí? 6 vecinos, 8 vecinos. ¿Tú? ¿Quién? ¿Juanito? Es 7 vecinos. Yo también fui 7 vecinos, por eso me faltó pelo. Pero lo que sea, necesitamos el tiempo exacto, ¿no es cierto? Pues sí. Necesitamos todo el tiempo. ¿Cuánto? Entonces, todo necesita un tiempo para hacerse, para cocerse. En tu trabajo, ¿cuántas horas te pide tu patrón? Ahí sí tú quisieras, ¿verdad? Que nomás fueran 2 horas. ¿Cuánto tiempo te piden, Chucho? ¿Cuántas horas? 8. Y eso es lo menos, ¿no? Y si no están las 8 horas, ¿qué te hacen? Necesitas estar ahí aplicado, ¿verdad? Un descuento. Entonces, ¿cuántas horas se necesita para todo, hermano? Todo necesita algo para hacerse. Pero en las cosas de Dios, en la vida espiritual, para llegar a ser una persona madura, que haya crecimiento y luego fruto, porque el fin es el fruto, hermano. No más es el crecimiento, porque ¿cuántos árboles crecen y no dan fruto? Entonces, ¿cuántas cosas en las cosas de Dios, en la vida espiritual, la madurez, el crecimiento y el fruto, creen que no necesitan el tiempo necesario para crecer, madurar y dar fruto? Hermano, es donde más necesitamos tiempo. Créanmelo, que es donde más, porque es tan fácil, ¿verdad? Es tan fácil dejar entrar al mundo y las cosas del mundo y nos invaden y nos llenan de afán y de cosas. ¿Cuántas cosas entonces para llegar a esto? Necesitamos el tiempo necesario para crecer, madurar y dar fruto. Necesitamos un tiempo, hermano, cada quien, si es por tu propio bien. No es suficiente la media hora que escuchas aquí, no, hermano, no es suficiente. Pablo habla, ¿se acuerdan que les decía que eran niños espirituales que no crecían, que pasaban años y no crecían, nunca daban fruto? Entonces, ¿de qué sirve que podemos estar aquí y no hemos crecido y no damos fruto necesario? Dios quiere fruto de nosotros. Recuerden que Él viene a pedir fruto. Y ese fruto, ¿verdad?, se va a dar en cada uno de nosotros. Para esto necesitamos alimento. Alimento que es la comida. Comida espiritual, la palabra de Dios. No es suficiente a veces, hermano. En la cuestión física, sabemos que la mayoría no se paran de la mesa hasta estar llenos. Seguro que no dejan un vacío en la panza hasta que ya no pueden. Necesitamos comida, alimento para estar maduros, para crecer. Necesitamos agua que es el espíritu. Necesitamos esa agua, necesitamos la oración, hermano, es un tiempo importante.
para la vida espiritual, para el crecimiento. Necesitamos la comunión con Dios y con la iglesia. Dios también pide que esa comunión no nada más sea con Él, sea con los hermanos. Ya ustedes han visto esto, ¿verdad? Al principio, la iglesia primitiva, cómo ellos se mantuvieron y cómo empezaron a tener la vida. Y una vez que tienes tú la vida espiritual, es imposible que no comas, es imposible que no ores, que no leas, que no te reúnas con el cuerpo de Jesucristo. Compartir el evangelio también lo necesitamos hacer con nuestra familia, con las personas que están a nuestro alcance. Entonces, esto es igual, en base al tiempo que le damos a nuestra alma, de todo esto vamos a crecer, vamos a madurar y vamos a dar fruto. Porque, hermano, un árbol si no da fruto, dijo el Señor. Recuerden la higuera estéril, ¿verdad?, que vino a buscar fruto y no lo halló. Imagínense cuántos años el Señor con Israel. ¿Cuántos años? El problema es que el hombre se va acostumbrando y después deja de leer, deja de orar, deja de buscar, se empieza a enfriar y ¿sabe qué? Y ya se acostumbra a esa vida. Se acostumbra. Ahora que vinieron las judías, nos dieron esta, ¿cómo se llama? Pulserita, ¿no? ¿La traen todavía más jóvenes? Un mundo sin quejas, porque ellos decían que 21 días, ¿verdad? 21 días. Que si tú empiezas a hacer algo durante 21 días, se te hace un hábito, después ya lo continúas haciendo. Entonces decían, en 21 días, esto es que ustedes, un mundo sin quejas durante 21 días, y en los 21 días se te va a hacer un hábito, y ya vas a hacer algo bueno. Hermano, es lo mismo en lo espiritual. Necesitamos empezar, cada uno de ustedes, ¿verdad?, a comer verdaderamente en su casa, a disfrutar la palabra de Dios como disfrutas la comida, el tiempo. Mientras no atendamos, no nos ocupemos en nuestra vida espiritual, no hay crecimiento ni fruto en nuestra vida, hermano. Y el tiempo está ya hasta eso ya es por demás hablarlo, ¿verdad? Hablar todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, hermano. El tiempo es tan corto ya y las cosas que están pasando. Y imagínense cuando venga el Señor y todos los que se van a quedar. Y van entonces a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no me apliqué a las cosas? ¿Por qué no viví más? ¿Por qué no estuve más apegado a las cosas de Dios? Recuerda que el Señor dice que un tibio, ¿qué?, lo vomita, y un frío, pues está peor, ¿verdad? Entonces, cada quien de nosotros debe darnos cuenta qué condición espiritual. Bueno, la verdad es que no se da cuenta uno. Tiene que ser Dios quien nos dé, pero a través de la oración, a través de pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición espiritual personal y como iglesia, como iglesia también, ¿cómo estamos, hermano? Mire, segunda de Pedro 1:3 dice así, segunda de Pedro, pensamos que en nuestra vida espiritual, hermano, eso era en la católica, nomás llegabas y eso ibas cuando querías y te sentabas y eso era todo lo que hacías. No había responsabilidad, no había nada que hacer. Como 1:3, segunda de Pedro, dice, como todas las cosas, todas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántas promesas dijo Víctor que teníamos en la Biblia de los que estuvieron aquí? Martín, ¿1000 qué? 3500, fíjese nada más.
para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe a virtud. Mire, la fe, la virtud son las obras. Si esa persona es muy virtuosa. ¿Cuánto tiempo cree que tengan que pasar los músicos, los atletas, los que van a jugar a los equipos profesionales? ¿Cuánto tiempo duran entrenando ellos? Los artistas, los músicos. ¿Cuánto tiempo duran, hermano? ¿Usted cree que nomás es 5 minutos y vámonos? No, hombre. Añadid a vuestra fe virtud. Entre más virtud le pongas, ¿verdad? Entre más empeño en tu trabajo, en las cosas que tienes que hacer, vas a salir mejor. A la virtud, conocimiento. ¿Cuántos piensan que el conocimiento tampoco no nos es importante? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Todas estas son cosas personales, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no del mundo, ¿verdad? Sino abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, dice, como el alba está dispuesta a su salida. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Claro, con todas estas cosas. Dice, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Por qué tantos, pero nomás una vueltecita ya andan por el mundial rodando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se preocupan en las cosas de su vida espiritual. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos mucha ocupación personal. Aquí nos dice que haciendo todas estas cosas. Entonces, hermano, pues sí, la iglesia realmente está muy ocupada también en sus asuntos, en las cosas. Y el tiempo que pasamos personalmente en las cosas para el Señor no es suficiente. Yo digo, no es suficiente. No crean que porque ya estuvieron aquí, no crean que porque ya oraron 10 minutos, media hora. Yo creo que toda la vida, todo el tiempo que sea necesario, no es suficiente para poder llegar a la madurez, al crecimiento espiritual. Entonces, termino con esto. Nosotros queremos hacer muchas cosas en nuestra vida diaria, trabajos, diversiones, todo, amistades. Pero esto no nos va a ayudar en la vida espiritual. Pedro dice, haciendo estas cosas, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Y máximo, hermano, el tiempo, no sé, no creemos, hermano. Es como el mundo no puede creer, aunque están viendo todas las cosas, todas las señales que están sucediendo y sin embargo no pueden creer. Pero si Dios no nos da el querer, hermano, el poder, no es por nada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos por tu iglesia, Señor. Pedimos, Señor, que realmente, Señor, tu pueblo entregue su vida a ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda reflejar este nuevo nacimiento, esta vida tuya en nosotros, Señor. No solamente ser religiosos, Señor. No solamente, Señor, tener una religión como todo el mundo la tiene,
sino es tener tu vida. Y la vida tuya no está ociosa, Señor. La vida de tu espíritu en nuestro corazón nunca está ociosa, siempre está haciendo en nosotros, Señor, tu obra, llevándonos, Señor, al conocimiento, llevándonos, Señor, a la acción, a compartir, a buscarte, Señor, cada día más. Nuestra necesidad espiritual es superior que la material, Padre. Es más necesaria, más importante que todas las cosas de la carne. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos sigas alimentando, que nos sigas, Señor Jesús, bendiciendo más y más y más hasta este tiempo de tu venida, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.